Soy Rubén Rojas, le presento la información más relevante de la semana. Con miles de simpatizantes reunidos en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró su primer año de gobierno. De acuerdo con la mandataria, su gestión va por el camino correcto de justicia y dignidad, libertad, democracia y soberanía. Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, considera que este primer año de la mandataria representa el séptimo de Andrés Manuel López Obrador, debido a la continuidad que existe. Destaca el lenguaje similar con el expresidente y la noción de política entre ambos. Así lo platicó con mi compañero José Cárdenas. Desde el arribo de Morena al poder se nos vendió la idea de que son distintos a los políticos del pasado. Muchos vemos que todo cambió para quedar igual, como habría dicho el siciliano Giuseppe Tommaso di Lampedusa en su obra única El gato pardo. ¿Qué opina todo esto el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey? Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias, Jesús. Igualmente decimos lo mismo. Vaya ritual, ¿no? Sí, muy llamativo el hecho de que se continúe con esta manera de celebrarse que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum, siguiendo pues este instructivo que le dejó Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece innegable que Claudia Sheinbaum tiene pues una gran popularidad, todas las encuestas lo registran, que tiene la mayoría en el Congreso, en fin, que tiene un respaldo muy sólido tanto a nivel de la opinión pública como en la estructura política del país, y aún así pues se continúa con esta idea de las grandes concentraciones en donde pues francamente, a pesar de lo que diga la presidenta, lo que se ve también es la reposición de estos mecanismos corporativos para demostrar el respaldo de los sindicatos, incluso de las nuevas centrales oficialistas que se han construido alrededor de Morena. Lo que vimos fue ese despliegue de la musculatura del aparato corporativo del nuevo sistema. Sí, ciertamente, son los mismos rituales del pasado. Estamos del pasado inmediato, no solamente del Sí. pasado priista y panista, sino estamos hablando del inmediato pasado anterior López Obradorista. Yo no alcanzo, salvo tu mejor opinión, yo no alcanzo a mirar, a ver una diferencia. Más bien lo que veo es un sexenio de 7 años. Bueno, vamos, en muchos sentidos coincido con lo que dices. Estamos en el séptimo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque hay muchísima continuidad. Este festejo del día de ayer, yo creo que es testimonio de que hay una continuidad, que no se ve un cambio de una administración a la otra. El lenguaje de Claudia Sheinbaum pues, es prácticamente el mismo. Estamos viendo el que pues la noción de la política es la misma noción, que es esta idea de que hay un pueblo que se ha hecho gobierno, y que tiene enfrente de sí pues a los enemigos del país, esta visión maniquea que es la base digamos, simbólica del populismo, está muy firme en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero también creo que sin mucha declaración, sin proclamarlo, empieza a haber algunas distinciones que yo creo que sí son relevantes, Pepe. El nuevo enfoque en materia de seguridad, yo creo que es un contraste con lo que se hizo en los 6 años anteriores. Vemos nosotros ya registros de intervenciones del gobierno que pues tienen consecuencias específicas. No estamos viendo la continuación de la política de los abrazos que tuvo el presidente López Obrador. Yo creo que esto pues en uno de los asuntos más importantes del país es significativo, en donde creo que sí vale la pena registrar que hay algunos aspectos en donde Claudia Sheinbaum, sin romper
sin ninguna estridencia para dar un manotazo que declare al mundo que ya es un nuevo gobierno, sí empieza a tomar una ruta que es distinta, ¿no? Pero apenas son unos cuantos milímetros lo que comienza a moverse el distanciamiento, pero tienes toda la razón. En el aspecto de seguridad se observa claramente una línea diferente. No quiere decir que hay una ruptura. Por cierto, el secretario de Seguridad Federal no estuvo en este ritual, no estuvo Sí. por razones de trabajo, pero sí estuvieron los gobernadores de todos los partidos políticos, desde luego los 23 de Morena, estuvo todo el Ujú. gabinete legal, en fin, y ya dijimos los encorralados, como dijo, Sí. los encorralados como Adán Augusto, Ricardo Monreal, el líder del Partido Verde, el líder del Partido del Trabajo, en fin, estaban, pero no salieron en la foto. Pues muy bien, te agradecemos mucho el análisis compartido con nosotros, desde luego en tu Muchísimas espacio. gracias, Pepe. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte para ti también. Gracias, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. La Cámara de Diputados eliminó de la ley de amparo el artículo transitorio sobre la retroactividad. La próxima semana se discutirá el dictamen en el Pleno. El PAN calificó la supresión del artículo transitorio como un distractor. Afirmaron que el 99% del proyecto se mantiene. La analista Alejandra Cuyen destacó la gravedad de esta iniciativa, calificándola de autoritaria, la cual deja en el desamparo a los ciudadanos. Parece increíble que en el Senado se haya violado la Constitución al introducir la retroactividad de la nueva ley de amparo. Pues sí, porque violaron el artículo 14 de la Constitución para introducirlo. Los legisladores violaron la Constitución. Para nadie es secreto que se trata de un distractor para esconder otros asuntos que van a dar más poder al poder. Por ejemplo, mire usted, si no se modifica la restricción de interés legítimo, será más difícil que organizaciones civiles, colectivos sociales, afectados indirectos, promuevan amparo, pues la nueva ley exige que solo personas directamente afectadas pueden hacerlo, solicitarlo. Esto limita la defensa de los derechos colectivos, como por ejemplo medio ambiente o bien salud pública. Y aún hay más. Con uno, Alejandra Cuyen, analista política, tiene bajo la manga, la cartera, todo esto, más que comentar sobre la limitación de suspensiones y demás. Bienvenida, ¿cómo estás? Pepe, qué gusto verte. A ver, estoy La ley muy del preocupada. desamparo. Es la ley del desamparo y efectivamente, Morena lo volvió a hacer. O sea, estos transitorios, distractores, no es novedad que lo haga y es imposible no caer porque no solo era anticonstitucional, sino era una barbaridad el que quisieran echar para atrás sentencias anteriores, era una aberración jurídica. Entonces, inevitablemente la opinión pública, los analistas, los juristas se vuelcan sobre el famoso transitorio, no olvidándolo, porque todos los analistas están clarísimos sobre la gravedad de esta iniciativa y sobre lo autoritaria que es y sobre la manera como deja en el desamparo a los ciudadanos, porque mencionabas la de los colectivos, pero de paso hay que recordar que los colectivos ya, cada vez que una persona se ampare, aunque la causa sea pública, o sea, afecte a más personas, solo el que haya solicitado el amparo va a verse beneficiado por el mismo. No hay manera, como solía ser, que si yo soy papá de un niño con cáncer que no tiene acceso a las medicinas y me amparo, eso beneficiaba a todos los niños afectados y ahora solo es a la persona. Pero eso lo metió López Obrador y solamente lo refuerzan para que ahora ni siquiera pueda haber colectivos que lo soliciten. ¿Por qué hace eso Morena? ¿Por qué crees tú que hace eso Morena? A ver, esta es una manera de protegerse de cualquier medida. Yo creo que mucho de los temas de seguridad, o sea, la forma como están actuando los operativos de seguridad, ahorita no lo estamos viendo mucho, pero en poco tiempo estos 20,000 detenidos y creciendo que lleva Harfush, todo a través de la prisión preventiva oficiosa, pues va eventualmente a empezar a generar mella. Uno piensa que está bien que agarren a los presuntos delincuentes y que sabemos que había mucha impunidad,
solo que el mecanismo que están utilizando, que eran los mecanismos de García Luna, te llevan muy fácilmente a muchos abusos. Entonces, como eso, va a haber todo tipo de temas. O sea, imagínate cuando tienes baches, cuando no hay inversión en las ciudades y se te empiezan a caer los camiones en los socavones. Sí. O sea, eventualmente esto te va a generar pues, amparos para que la autoridad responda y la autoridad no va a tener que responder. Hay, por ejemplo, por decir algún ejemplo, lo has mencionado tú, un 40% se redujo el presupuesto para bacheo y, en fin, mantenimiento para de el vialidades. mantenimiento de todo el sistema Exacto. de saneamiento de la Entonces Ciudad de eso México. explica por qué sigue habiendo socavones y cuánto hay. Pero volviendo al tema del amparo. Bueno, tú ya no El te problema es que no tengas cómo defenderte como ciudadano. No tienes como... ¿no? Así es. Y acá yo creo que... Entonces la ley de amparo existe para amparar al gobierno. No. Pero no al ciudadano. Originalmente No, es para no. que el ciudadano se defienda del autor de un abuso de Pero autoridad. yo me refiero a la nueva ley. Y ya no hay tal, ¿no? Y la parte más importante de esta nueva ley es que quitan las suspensiones. ¿Qué son las suspensiones, Pepe? Pues cuando, y tiene un efecto principalmente fiscal. Cuando el SAT llega y te impone un crédito fiscal, normalmente el proceso es un proceso largo, hay una auditoría, tienes derecho de réplica, hay todo un proceso, y si no estás de acuerdo, en última instancia, en la sanción que te imponga el SAT, tienes derecho, porque si hay fallas en los cálculos, en lo que están validando, tienes derecho a un amparo, pero en lo que te otorgan el amparo, tenías acceso a una suspensión. ¿Qué es la suspensión? Que ese dictamen del SAT se suspendía hasta en tanto el amparo se definiera. Quédense las cosas hasta el momento en que se determinó que puede haber un error. Entonces no te congelan las cuentas de si banco. la UIF te congeló cuentas porque tienes sospechas de que tienes vínculos con crimen organizado y tú consideras que tienes elementos para defenderte, tienes derecho a un amparo y logras una suspensión para que hasta que se resuelva de fondo el asunto, la UIF no pueda congelarte Pues ahora ya no va a haber suspensiones. Eso ya no existe. Entonces, en términos tributarios y en términos de lavado de dinero, o supuestamente, pues uno dice, pues entonces el gobierno está buscando recaudar más y que sea más fácil, y hay toda la historia de cómo se están yendo contra Salinas Pliego, que es como el nuevo enemigo favorito, porque consideran que debe de pagar más impuestos de lo que ha pagado, y a partir de toda esa discusión, pues ¿qué haces? Pues quitarle derechos, pero se los quitas a él y se los quitas a todos los ciudadanos. Y vamos a suponer, Pepe, que este gobierno vaya a ser en los próximos 5 años impoluto, que no se equivoque nunca, cosa que yo tengo serias dudas, pero que no se equivoque nunca, que cada vez que hay una investigación, un detenido, realmente estén agarrando a los presuntos responsables. El marco legal y el marco institucional que están dejando, y además con modificaciones importantes a la Constitución, permiten que cualquier loquito que llegue a la presidencia pueda hacer lo que se le dé la gana, y el ciudadano queda completamente fuera de posibilidades de defenderse. Entonces, aún suponiendo, perdón, sin conceder, porque yo soy muy escéptica del poder absoluto, que este gobierno sea perfecto en sus criterios tributarios en la unidad de inteligencia financiera o de la aplicación de la ley, el desamparar al ciudadano lo hace más vulnerable no solo ahorita, sino en los años por venir. Es gravísimo, Pepe, y es pues, un paso más hacia un Estado autoritario. Un paso más hacia un Estado autoritario, claro que sí. Gracias. Es delicado porque además la presidenta está convencida de que este es el país más democrático del mundo, y jugar a elecciones en la calle pues no es lo que te hace un país democrático, y sobre todo no un país con derechos. Y eso es lo que vamos a tener. Gracias, Alejandra Cuyen. Gracias, buenas noches. Qué gusto verte como siempre. Igualmente, gracias, Alejandra Cuyen, politóloga. El daño por el huachicol fiscal es de 16,000 millones de pesos, aclaró el secretario de Hacienda, Edgar Amador.
Esta cifra abarca expedientes abiertos y no casos específicos. Es el saldo histórico de varios casos querellados, puntualizó el funcionario. Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, recordó que durante el sexenio pasado, Pemex perdió 17.300 millones de dólares. El cuento de que se acabó el huachicol tradicional es eso, un cuento, sentenció Carlos Elizondo. Sin duda, el huachicol fiscal es uno de los mayores saqueos y desafíos para el Estado mexicano. No, en este momento, la cifra se dará a conocer en su momento, pero ya de hecho es un hoyo, un agujero muy profundo a las finanzas. La pérdida mensual para el fisco por este delito, para que se dé una idea, mensual es de 3,000 millones de pesos, según datos oficiales recientes. Ahora, a nivel de casos ilegales, existen querellas activas por montos superiores a 16,000 millones de pesos, además de miles de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República. Hasta ahora se sabe que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos contraalmirantes, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, utilizaron una compleja organización que abarcaba servidores públicos, civiles y empresas fachada. Esto permitía simular operaciones financieras y ocultar el origen ilícito de los recursos. Realizaron compras en efectivo de bienes raíces y vehículos de lujo, además de operaciones inmobiliarias entre familiares, todo en efectivo. Usaron depósitos y retiros atípicos que superaban millones respecto a sus ingresos como funcionarios de la Secretaría de Marina. Adquirieron seguros por grandes cantidades de dinero, por grandes sumas, y extendieron transferencias familiares para simular actividad comercial. Al momento, el SAT ha abierto 109 expedientes penales. En fin, le digo, la magnitud del tema es enorme. Todavía no podemos precisar qué tan grande. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, seguramente tendrá una magnífica opinión. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, bienvenido, embajador. Pepe, buenas noches. Mira, la verdad es que sorprende mucho que el gobierno está cambiando su explicación, porque como bien mostraron ya ustedes en alguna emisión previa, la Procuradora Fiscal dijo eso. No es algo que se lo achacara a un diputado, dijo 600,000 millones de pesos. La Jornada publicó hace algunos días en primera plana 600,000 millones de pesos el monto del fraude vinculado al huachicol fiscal. Entonces están haciendo un gran esfuerzo de operación cicatriz, yo creo, para tratar de que este número en la memoria colectiva no quede como el más elevado de la historia que conozcamos de un fraude a la nación. Y lo que el secretario de Hacienda nos fue a contar es lo que han querellado, pero han querellado una parte muy pequeña de un universo que no conocen, tan no conocen que si uno analiza, y lo hizo el ex subsecretario de Energía y rector de la UNAM, Francisco Barnés, él tiene un estudio muy completo donde va comparando los balances de diésel que salen de las refinerías de Pemex, el crudo que se roban en alta mar y el huachicol fiscal que se puede medir, Pepe, relativamente fácil porque es el diferencial entre las exportaciones de Estados Unidos de combustibles y los que México reconoce como que entraron como gasolina y diésel, porque el huachicol fiscal lo que hace es, a través del fraude, logran, y está muy bien documentado en el caso de los oficiales de la Marina, hacían que el aceite lo llevaban a los laboratorios de la Marina y decían que era aceite cuando había sido diésel o gasolina. Y lo que Barnés concluye, Pepe, es que Pemex, por el robo de combustible y de crudos, perdió el sexenio pasado 17,300 millones de dólares, que es más que los 11,900 millones de dólares que se perdieron en el sexenio anterior. Entonces, el cuento que se acabó el huachicol tradicional es eso, un cuento, y ahí están los datos. Y el huachicol fiscal y la pérdida para Hacienda de que cuando se roban la gasolina y tampoco le cobran impuestos, la pérdida para el erario de que hay un mercado ilegal de gasolina, tanto el importado como el que se robaron, fue en este sexenio, según Barnés, 14,950 millones de dólares frente a los 3,600 millones del sexenio pasado. Entonces sí, es un escándalo los datos que él ha construido de forma rigurosa, contrastando los balances de Pemex, los balances de importación y exportación. Ojalá que el gobierno nos deje ver
su cálculo cuando lo haga. Yo estaba el otro día haciendo otro cálculo, Pepe, es increíble que desde el 2013 no sube las ventas reconocidas de gasolina, como si no hubiera realmente un crecimiento en el parque vehicular, en la economía, aunque sea poco. Entonces sí, ha habido un hurto profesional muy serio, donde estuvieron vinculados altos funcionarios del sexenio anterior, y me da pena, me preocupa, pero me parece que están empezando a tratar de esconder el problema. Exactamente, tratando de evitar que el agua no llegue hasta arriba del nivel del cuello de quien fue secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, toda vez que son sus sobrinos políticos los que al parecer encabezan toda esta maniobra, en donde hay una red complicadísima, complejísima de acuerdos, de funcionarios aduanales, empleados del gobierno, en fin, que tuvieron a fuerza que verse involucrados en todo esto. Esto va... Así es, esa es la primera cosa que quieren evitar. Y la segunda es quieren evitar que se quede en el imaginario colectivo ese titular de la jornada de hace 3 o 4 días donde dice el huachicol fiscal, daño al erario por 600,000 millones de pesos. Porque las dos cosas dañan pues la construcción tan eficaz que han hecho de que es un gobierno honesto, que han desaparecido el huachicol, controlado el huachicol fiscal, cuando la evidencia muy bien recolectada por Francisco Banés de Castro muestra exactamente lo contrario. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Bienvenido a tu comentario. Gracias a ti, Pepe, te mando un abrazo. Igualmente, gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma de Uno TV. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.